garantizar una elección libre e informada han sido omisas, incompetentes o cómplices ante las denuncias de compra y coacción del voto que fueron presentadas durante la campaña electoral. El IFE no tomó las medidas necesarias para detener lo que al final fue la compra de la elección. El IFE tampoco investigó debidamente la campaña encubierta en favor de Peña Nieto y exoneró a Televisa, al gobierno del Estado de México y al PRI, sin llamarlos a declarar, como lo explicó claramente el consejero del IFE, Alfredo Figueroa. Es ante esta situación en que las instituciones del Estado no investigan ni documentan debidamente las acciones fraudulentas que periodistas y ciudadanos se ven en la necesidad de investigar y documentar las acciones ilegales que sucedieron durante la elección para que la sociedad tenga más elementos para exigir que se aplique la ley y, en este caso, se anule la elección. Se decían cosas en la prensa, uno oía en la radio, en la televisión, que nunca se ha demostrado que el resultado de una encuesta sea capaz de alterar el resultado de una elección. Por otro lado, se oían argumentos como que las grandes encuestadoras hacen encuestas al modo para complacer a sus clientes y su propósito es posicionar a alguno de los candidatos. Bueno, ha habido, lo que para todos es clarísimo, es que había muchas discrepancias entre las distintas encuestas y sin embargo había una gran autoconsistencia de algunas encuestas consigo mismas, a pesar de que pasaban sucesos más o menos fuertes que uno hubiera esperado que cambiaran las preferencias electorales. Entonces preparé una página web que se titulaba Un metaestudio de opinión. Aquí había una explicación que no la pueden leer ustedes, tampoco la puedo leer yo ahorita, pero básicamente era una serie de preguntas. A la gente que entraba a esa página se le hacían 10 afirmaciones tomadas de una muestra de 20 afirmaciones, tomada al azar. 10 eran más o menos de derecha, 10 más o menos de izquierda, y se le preguntaba si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con esa afirmación. Aquí dice, el ejército debe hacer labores que corresponden a la policía, ¿no? El ejército no debe hacer labores que correspondan a la policía. 56% está de acuerdo, 44% está en desacuerdo. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Y estos números eran totalmente inventados, no eran números reales, pero lo que quería ver es si había una correlación entre lo que contestaba la gente y lo que yo le ponía en esos porcentajes de acuerdo. De acuerdo, conforme yo le digo a la gente que más porcentaje de la población está de acuerdo con estas afirmaciones, pues es mayor el acuerdo que realmente tienen quienes contestan a la encuesta. Entonces, de aquí uno puede medir cuál es la influenciabilidad, y el resultado que obtuve es que la influenciabilidad es de un medio. Es decir, si yo convenzo a la gente que aumentó la preferencia en cierto porcentaje, logro que la preferencia aumente en la mitad de ese porcentaje. Bueno, aquí están los resultados de la elección, todos los conocen, a lo mejor no vale la pena insistir en ellos. El total, lo que tengo, esto es tomado del IPREP, eso significa que hay errores, es obviamente que hay errores. Si sumo el tamaño de las discrepancias, por algún motivo ya no tuve tiempo de corregirlo, pero solo lo hice sobre los múltiplos de 10, eso obviamente es artificial, eso obviamente no son errores naturales, los que uno hubiera esperado. Si sumo sobre estas casillas donde la discrepancia es un múltiplo de 10, resulta que el 10%, o sea, la suma del valor absoluto de todas las discrepancias sobre estos múltiplos de 10 es el 10% del total de los votos. Lo debía haber hecho sobre todas las casillas donde hay discrepancias. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que puede explicar estos piquitos en múltiplos de 10? Pues la conspiranoia, lo primero que me dictó, lo primero que imaginé pues era un montón de mapaches, cada uno con un paquete de 10 votos para meter votos falsos dentro de las urnas. Pero hay una explicación mucho más sencilla que además explica la aparente simetría de la gráfica, ¿no? El hecho que para la derecha y para la izquierda se ve igual, y es simplemente que son manipulaciones, son cambios de un dígito, donde movieron un dígito, y entonces pudieron mover el dígito de las unidades, o el dígito de las decenas, o el dígito de las centenas, y por eso aparecen estos picos muy altos aquí. Simplemente no es que añadieran 10 votos, sino que modificaron en las actas el dígito de las decenas de votos. Aquí modificaron en las actas el dígito correspondiente a las centenas de votos. Discutir lo que ha sucedido en las elecciones del 2012. Como ya mencionaron, yo soy estudiante de posgrado en la especialidad de cómputo científico
Y este trabajo se realizó a partir de puros estudiantes que estaban preocupados por la situación del país y querían saber realmente lo que sucedió en las votaciones. Nosotros esperaríamos que no hubiera ninguna relación directa de favorecer o perjudicar a algún candidato en específico, porque son casillas irregulares. No tendrían por qué estar relacionadas a algún candidato. Sin embargo, pues esto no es lo que sucede. Esta gráfica lo que muestra son por separado las tres clases de casillas irregulares que tenemos, que son votos nulos, asistencia y votos por candidato. Y en el eje vertical tenemos el número de casillas irregulares que favorecen a algún candidato en específico. Y nos damos cuenta que en los tres casos, el candidato que menos se favorece es Andrés Manuel López Obrador. Y tanto para las casillas irregulares de asistencia como para las casillas de votos por candidato, Josefina Vázquez Mota obtiene aproximadamente el doble de casillas irregulares que están beneficiando a Josefina Vázquez Mota, ¿no? Y esto ya por sí solo pues es un comportamiento no esperado y muy anómalo. Y se incrementa aún cuando revisamos qué casillas perjudican a uno de los candidatos. También es importante mencionar que no debería de existir una relación directa entre el candidato que es favorecido por una casilla y el candidato que es más perjudicado, ¿no? Porque podría ser que fuera, por ejemplo, Peña Nieto o AMLO. Y sin embargo, esto no sucede una vez más. En las tres clases que nosotros tenemos de casillas irregulares, el candidato más perjudicado es Andrés Manuel López Obrador, a partir de todas las casillas irregulares. Entonces, bueno, esto ya es una muestra fuerte de lo que está sucediendo en la elección y que proviene de los datos oficiales del INE. Este mapa lo que muestra son las casillas en donde se incrementó el porcentaje de participación en por lo menos un 25% con respecto al 2006. Aquí vemos igual que Chiapas, pues el incremento de participación es gigantesco. Tenemos la zona de Yucatán, donde también hay muchas casillas en donde el incremento de participación es alto, el este de Guerrero y un poquito de Oaxaca, y también aquí en la zona de la Sierra Oriental también tenemos una serie de casillas en donde el incremento es anómalo. Y bueno, como fondo tenemos nuestro índice de pobreza, y sí llama la atención también cómo Chiapas, que es de los lugares más pobres, se da este incremento de participación anómalo, al igual que en esta zona muy pobre de Guerrero, de Oaxaca, y en la sierra, donde también la pobreza es muy alta. Y si hacemos un acercamiento a la zona del Estado de México, donde también hay una serie de casillas irregulares con respecto al porcentaje de participación alto, vemos que de igual forma muchas de estas casillas están en los índices de pobreza altos. Realmente hay pocas casillas irregulares con un índice de pobreza menor al 40%. Y que las casillas rurales, bueno, son las que obtienen la mayor ventaja entre Enrique Peña Nieto y AMLO, y es ahí donde se facilita la compra y coacción de votos. Como ya mencioné, los estados de Yucatán, Chiapas y Guerrero y el Estado de México contienen la mayoría de las irregularidades, y Yucatán y Chiapas son dominados por el PRI por mucho. También observamos que existe una alta relación entre las casillas irregulares y el porcentaje de la población en situación de pobreza, y que bueno, tenemos anomalías inexplicables al porcentaje de participación respecto al 2006, incluso nada más tomando en cuenta el 2012, y son en la mayoría de las zonas donde Enrique Peña Nieto obtiene la mayoría de votos. Entonces, en esta primera prueba, después de probar de probar con pequeñas variaciones en los datos originales, se vio que seguían manteniendo esa colinealidad, ese paralelismo entre las series de tiempo, probando pues que es muy difícil, es poco creíble que estos datos no hayan sido manipulados antes de publicarse, y esto ocurrió en algún momento, dentro ya del sistema PREP. En la segunda prueba se hicieron con distintos volúmenes de datos, con las primeras 10 actualizaciones, con las primeras 20, hasta llegar a 70 actualizaciones. Pero podemos resumir rápidamente que pues, la correlación entre estas series de tiempo es perfecta, cosa que si hubieran sido naturales los números de arribo
a la concentración de datos del PREP, no hubiéramos tenido esas correlaciones, no hubiera sido posible obtenerlas. Como dice Jorge, las conclusiones simplemente se dejan a criterio de la audiencia en el sentido de que no es creíble estas correlaciones perfectas que obviamente las tienen las series de tiempo entre los candidatos, el análisis, la correlación de Pearson entre las series de tiempo, simplemente no pueden ser o representar llegadas naturales o esperadas de los datos que se fueron. Yo lo que espero es que en todo momento estén llegando casillas de todo el país, con preferencias de todo tipo, y que entonces la casilla que llega en un momento no influye la votación de la siguiente casilla. Pues esto lo que nos está diciendo es que no es así, que el resultado de una casilla, de un grupo de ellas, tiene una influencia, de una cierta manera, con el siguiente grupo de casillas. Hay una cierta continuidad de los datos en el sentido de que grupos cercanos tienen resultados cercanos. Y pues hay una tendencia clara que yo podría trazar prácticamente aquí, o sea, parece como que uno podría estar un coseno. Entonces, ¿dónde queda la UNAM en todo esto? O sea, porque la UNAM vino a legitimizar un proceso que es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar, ¿dónde queda la UNAM aquí? Cuando el rector sale a decir, lo que sale a decir es prácticamente el PREP es invulnerable. Yo lo que hubiera hecho es decir, la UNAM analizó esta y estas partes del PREP con todo detalle y decir, estos son los alcances de la auditoría, porque si uno nada más sale a decir, el PREP es invulnerable, pues no sabe en qué partes sí y en qué partes no. No he leído a detalle los informes de la comisión que hizo esto, pero lo que sí puedo decir es que uno puede analizar un programa y decir este programa no tiene problema y luego no tener la certeza de que tal programa sea utilizado o no. Esa es una parte. Creo que la UNAM y el rector en particular debió ser mucho más claro en decir esta es la parte que auditamos. Yo sí vi la publicidad del IFE distractiva, concluyo ahora, de que la boleta era de colores, de que permitía votar de diversas formas en el caso de coalición, que tenía sello de seguridad, que era con un papel de seguridad, que tenía hilos de seguridad, que tenía una parte invisible, no visible obviamente a simple vista, sino solo con cuentahilos de relojero o joyero. Muy bien, pero con todo eso la boleta no tenía folio. Las boletas electorales no contaban con la seguridad de tener un número progresivo. Si las boletas estuvieran foliadas en la hoja misma de la boleta, sería difícil proteger el secreto electoral. Es el argumento del IFE. Pues bueno, será del IFE, pero se hizo razonable. Hice un análisis a partir de una información que el mismo IFE da. Ellos imprimen 82 millones de boletas. Con las casillas instaladas son 2 millones más. La lista nominal es de 79 millones. Y hay una diferencia de 1.215.000 boletas impresas que no sabemos dónde están. Curiosamente, el Estado de México es el que mayor número de incremento en lista nominal hay. Y justamente el Estado de México tiene 1.244.000 nuevos votantes. Hola, buenos días, soy Juan Morales. Voy a hablar un poco sobre las encuestas, lo que se vivió en las encuestas antes del día de las elecciones, cómo fueron usadas para fijar un candidato ganador y que nadie se sorprendiera un día después de las elecciones, ¿no? Las encuestas de Milenio y Reforma, esto fue cuando Reforma publica una encuesta que Andrés Manuel lo coloca a solo 4 puntos de Peña Nieto y Ciro Gómez Leiva vuelve a decir, nos vemos el 1 de julio, no me detengo en consideraciones técnicas ni en las implicaciones políticas que se derivan de la lectura de unas y otras cifras. Nuestras encuestas de seguimiento diario no es un asunto de fe, es un ejercicio que no se había hecho en una presidencial en México y simple y sencillamente no nos podemos equivocar. Una y otra vez Ciro Gómez Leiva defiende las encuestas de GEA-ISA, defiende que están muy bien hechas,
Pasadas las elecciones, él pide una disculpa, castigan a Geaiza, lo corren, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? Apuntalaron a un candidato fuertemente, siempre lo mostraron como un ganador invencible. Llega, de hecho, cuando arranca la encuesta de Milenio, estamos hablando de que Enrique Peña Nieto estaba en el 30%, pero el periódico lo publicaba en primera plana, estaba en 50%, ¿no? Y así arrancó en 50%, y claro, nunca bajó de ahí, porque teníamos el favor de las no respuestas, que la no respuesta está aquí en negro, y esta línea gris es justamente lo que gana Enrique Peña Nieto al usar la preferencia efectiva, ¿no? Que como vemos es siempre la mitad, ¿no? Siempre está ganando la mitad de esos votos, que es lo que permite que siempre esté alrededor del 50%. Después de las elecciones, varias encuestadoras, todas las encuestadoras de hecho, salieron a decir que los mexicanos les habíamos mentido en las encuestas, que los mexicanos habíamos decidido nuestro voto el día de las elecciones. Sí, las encuestas estaban sesgadas por todos lados y como hay análisis que yo he leído, todo se volvieron un medio publicitario, ¿no? Porque llevan el efecto de decirte todos los días que te van a ganar para que tú te venzas antes de que pelees, ¿no? Eso es en esencia el manejo que actualmente tristemente se les da a las encuestas. Porque si nosotros hacemos lo mismo que ellos hicieron, pero para López Obrador, si le sumamos ese 8% a uno de los sectores que favorecían el voto de López Obrador, pues hubiéramos obtenido algo totalmente distinto. Si López Obrador le hubiera pagado a Geaiza, hubieran hecho esto. Hubieran puesto ese 8% aquí, pues siempre hubieran mostrado que López Obrador ganaba, ¿no? Entonces, esa es una manera muy sencilla de ver que sí están manipulados los resultados que ellos presentan. Y manipulados terriblemente, ¿no? Porque esto es algo que cualquier persona que se dedique a la estadística, yo, bueno, soy consultor estadístico por mi cuenta, y bueno, si yo hago esto, pues casi creo que hasta delinco, ¿no? Porque estoy fallándole a mi cliente, a menos que me contrate para hacerlo a propósito. La primera es un análisis de la base de datos del cómputo final y a la vez un análisis de las actas de conteo y del reconteo. Con esto voy a tratar de ver cómo fue el trabajo de este millón de observadores. El IFE, cuando se le cuestiona sobre un posible fraude, dice, eso es imposible. Hubo 1 millón de ciudadanos que no vieron nada. Hubo errores, pero siempre hay errores, pero no hubo mala fe. Entonces, lo que voy a hacer en ese trabajo es ver si efectivamente hay algo al respecto. Estamos hablando en sus propios números, estamos hablando que en 37,000 casillas, que representa el 54%, estamos hablando de que aquí estamos hablando de 214, retomando el ejemplo anterior, y aquí en el momento final estamos hablando de 215, 240, 400, 500, 700, o menos, ¿no? 200, 190, 100. Les digo, fue un análisis de la base de datos y entonces empecé a encontrar errores y errores y errores, esto de lo que se habla del fraude hormiga, y vamos a empezar a ver que son 10,000 votos por acá, son 200,000 votos por acá, y 200,000 y 300,000, y cuando uno se da cuenta, pues ya son muchísimos, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí está el acta de la casilla, del recuento final. ¿Se acuerdan cuántos votos teníamos? Son 220. Aquí nos aparecen 353. ¿Cuál es el problema de esto? Y creo que es la caja de Pandora, de que este embarazo de urna se hizo ya en posesión del IFE. Esos días de lunes, martes, miércoles, en ese momento la embarazaron. Cuando estaba en resguardo, allá en Ensenada era la Marina, pero acá creo que es el Ejército. Aquí se demuestra que se estuvieron embarazando urnas cuando estaban en poder del IFE. ¿Sí? Y veamos, estos son, bueno, aquí no se nota muy bien, pero aquí, por ejemplo, el PAN, de entrada, aquí nos dicen cómo fueron repartidos los 133 votos. Y aquí vemos, como dicen, el que parte y recomparte, aquí el PRI aumentó 66 votos. Esta casilla la ganaba el PRD con 72, ¿sí? Ya está en esta nueva situación, ya la gana el PRI con 102, ¿no? Y así fue repartida.
esto se hizo ya en poder del IFE, ¿sí? Por eso yo creo que es, y esto lo hice, por eso creo que esto es tan importante. Primero la ubiqué en la base de datos, después busqué la documentación, y entonces seguramente, como este caso, hay muchos, seguramente miles en el país. Lo único es de que creo que nos ha faltado esta parte de estar documentándolo, ¿no? Esta fue la última presentación, por eso es que permitimos que se extendiera, y porque estaba muy interesante, pero sobre todo porque ya no hay una posterior. Nominal del no urbano, de este México, sube de 19 a 26 millones, 7 millones. Y vean esto es el verdadero escándalo. La participación ciudadana subió de 10 a 16 millones, subió 60%. No subió de 52 a 63 como nos dicen. Ese número está mal medido. El verdadero número es este. Hubo 60% más de personas que votaron en las zonas no urbanas. Y vean los porcentajes, son divertidísimos o trágicos. EPN 43, AMLO 27 y Josefina 25. Es GEA-ISA. No se equivocó GEA-ISA. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que GEA-ISA nada más mandaba a sus encuestadores a las zonas no urbanas, es lo que nunca nos dijo. O sea, lo hicieron bien, de verdad, ¿no? Debería haber venido Araceli para decirle que no sea tan mala con los pobres de GEA-ISA, ¿no? Son muy buenas personas, lo que pasa es que no nos dijeron de dónde era su base de datos. Son los números de GEA-ISA. Qué curioso, pero bueno. Vean la diferencia de votos. 2.800.000 votos entre Peña Nieto y López Obrador. Y si comparamos 2006 con 2012, el PRI, porque no es diferente candidato, subió 4 millones. AMLO subió 900.000 votos, ni a 1 millón llegó. Y Josefina, que jamás se paró en ningún pueblo, subió 1 millón de votos. O sea, yo todos los días veía el periódico y estaban los mítines donde estaba López Obrador, con un montón de gente en los pueblos, y resulta ser que eso le redituó en 900.000 votos. Yo ya quedé en su casa, hubiese sido más barato. En cambio, Josefina, muy lista, ella no va a ningún lado, nada más sale en la tele y gana 1 millón de votos, ¿no? Y claro, es diferente. ¿Eh? Es que es diferente. Claro, por supuesto, era diferente, esa fue la cuestión. Entonces, todo esto son números, ¿eh? Ahora, estos sí no son números, esto lo debía haber puesto en otro color. Como no tengo tiempo, esta es mi conclusión de este México, que efectivamente hubo mucha compra y coacción de votos, eso lo sabemos, pero ¿saben qué? Hubo urna embarazada, nada más que planeada, ¿no? Siglo XXI, los embarazos no se hacen a lo loco, hay que planear un embarazo, ¿verdad? Entonces aquí se planeó el embarazo. Yo creo, esto es una creencia mía, no tengo ningún elemento, no tengo ninguno, es pura especulación, que estas participaciones ciudadanas no estaba la gente del pueblo ahí, no se formaron, no, rellenaron las urnas, pero las rellenaron de forma planeada. Antes se llenaban a lo estúpido, ¿verdad? Simplemente meter un montón de votos y se acabó. Ahora no, se llenaron con el padrón. Para empezar, primero el padrón se exageró y luego después lo lleno, y claro, lo lleno de manera apropiada para que no se vea un descaro. Y sé que hay que llenar las contiguas iguales que las básicas, etc. Entonces yo creo, mi opinión es que estos 2.800.000 votos, de hecho no, los 6 millones de votos más que hubo en la zona rural, que sí es rural, ¿no? Lo que quise mostrarles es que sí el no urbano sí es rural. Esos 6 millones de votos, yo dudo que estos 6 existan. O sea, sí hubo compra y coacción, pero yo estoy seguro que un porcentaje alto, no podría decirlos cuántos, la verdad, no tengo elementos, pero no puede ser. No puedo creer, yo viví en Chiapas de niño, y no puedo creer que los chamulas y los lacandones se han ido a formar allí desde las 6 de la mañana todos a votar por el Partido Verde. Yucatán es un caso a mirar. En Yucatán la participación electoral es del 83%, muy de lejos, en la parte no urbana, perdón, muy de lejos la más alta a nivel nacional. Ahí es claro que hubo un proceso de fraude hecho de una manera. Creo que esta parte termina con esta lámina. Los votos por Peña Nieto y AMLO en Chiapas y Domex, en secciones no urbanas y urbanas.
Entonces aquí es muy interesante ver Chiapas no urbana. Hay una distancia muy fuerte entre Peña Nieto y AMLO de 300,000. Vean ustedes Chiapas urbana, están empatados. O sea, Chiapas no votó masivamente por Peña Nieto, solo la parte no urbana, eso es muy claro. Y lo mismo pasa en Edomex, ven ustedes la ventaja no urbana, es otra vez, es casi el doble, como aquí casi ese es el doble, y son casi 400,000 votos de distancia. Y ven ustedes la urbana, que es gigantesca, los dos están cerca de... Entonces aquí son 200,000 la diferencia, mucho menor que esta diferencia, que son ex gobernantes de cada una de ellas. Está viendo uno el verdadero juicio de la población sobre su calidad de gobernantes. Es evidente que esta cantidad de votos que en el Edomex tuvo Andrés Manuel, de 2.3 millones, que no votaron por Peña Nieto, es porque no lo consideraron un buen gobernador. En cambio, el efecto, a pesar de toda la televisión, fue mucho menor. Este análisis ha sido realmente producto de la discusión de muchas personas. Están aquí sus nombres. En muchos casos, y creemos que quizá en la mayoría de los casos, los votos están dentro de la urna. Si se abren las urnas y se recuentan, las anomalías son relativamente pequeñas. Y esto no quiere decir que no hubo fraude, simplemente que lo operaron de tal manera que están dentro, porque aprendieron. O sea, esos 20, 30 años no han pasado en vano, 20 años, 20 y tantos años. Sin embargo, si nos vamos a escala de estados, ya las cosas no son tan limpias. Entonces vemos, por ejemplo, en el estado de Chiapas, aquí vemos las casillas, todas las casillas. Luego vemos con verde las urbanas y con azul las rurales. Y entonces en las casillas rurales sí hay muchas casillas en donde el PRI obtiene más del 50% y todavía hay números muy importantes con votaciones hasta de más del 80%. Entonces, además del efecto de incremento de la lista nominal, hay un incremento de participación. Entonces hay todavía mayor incremento. Y en la parte rural el incremento es mucho mayor. Parece fácil, pero 10 puntos de incremento de participación es tremendo. Ese es un número sumamente grande. La participación rural supera a la urbana, volteando la relación que existió en el 2006. La situación en Yucatán es de las peores del país, donde tenemos muchísimas casillas con porcentajes de participación por arriba del 80 o del 90, hasta con una media pues por ahí del 85% y muchas casillas arriba del 90%. Si esto lo tomamos en cuenta comparando contra, digamos, la migración, etcétera, pues significa que votó más gente de la que vive ahí. O sea, es algo totalmente irreal. Normalmente vio que las tres distribuciones son no gaussianas, ¿no? Pero vean el de Peña Nieto, por ejemplo. Casi no tiene variabilidad. Entonces, en términos técnicos, que su sesgo es cercano a cero, ¿no? El 85% de los datos cayó en el valor de 37%. Se puede decir que aquí no es una variable aleatoria, aquí no es un proceso determinístico. La otra cosa que podemos decir, que pueden decir nuestros especialistas es de que, dado la gran cantidad de variables aleatorias que intervienen en este proceso estocástico, este es el proceso electoral, se esperaría que debiera ser aproximadamente gaussiano, ¿no? Distribuidos alrededor de un valor central. Bueno, caso diferente con los datos de Vázquez Mota y de López Obrador. Ven ustedes, casi son en el espejo. ¿Sí? Ven el dato máximo al principio, el valor menor es el 52%. Y para López Obrador, en el mayor de los datos, es 51%. Entonces nuestras conclusiones son, esas correlaciones perfectas obviamente sugieren una altísima manipulación, una altísima planeación de todos los factores que intervinieron en el proceso. Solo de esa manera se rompe su aleatoriedad. Y el nivel de anulación
refleja la intervención del PRI. Ahí queda plasmada, todas las triquiñuelas que hayan hecho quedaron dibujadas o grabadas en la serie de los datos nulos, y es la serie oficial. Pues no es propiamente que esté cayendo. Perfecto. ¿Perdón? No hay crimen No lo perfecto. hay. O sea, es muy difícil hacer un fraude a nivel nacional, digamos materialmente, pero también es muy difícil hacerlo numéricamente. La pendiente aquí, o la tendencia de Josefina, es insensible a la variación de los votos nulos. Y eso está muy bien, porque eso significa que para ella sí se cumple, ¿no?, la definición de votos nulos del COFIPE. Para Cuadri, también, ¿sí?, su pendiente es plana. Tiene aquí unos brincotes, ¿no?, que todo el mundo sabe que están en Aguascalientes, Hidalgo, etcétera, cosas ahí medias raras. Y para AMLO, básicamente, pues también es plana, pero tiene una caída. Y este joven es el único que, pues de manera muy extraña, sube con el nivel de anulación. Y esto, o sea, yo quiero dejar claro que no es la tendencia natural de un ganador. Aquí está todo el truco de la votación de Peña Nieto está completamente intervenida. Quiero llegar a estas conclusiones. No mostré la lámina de los cálculos reales, pero están aquí expresados en las conclusiones. Mi primera conclusión es que el patrón de votación de Peña Nieto, el oficial, está alterado, es anómalo. Está caracterizado básicamente por dos cosas, ¿no? Un aumento sistemático por el nivel de anulación y una muy escasa variación, ¿no? Prácticamente la mitad de la variación de los otros candidatos. Según estos cálculos, la suma de este candidato puede estar inflada hasta en 40%, digamos, por las dimensiones de su pendiente, y en números de votos esto significa 7.7 millones de votos en promedio. Y este es el error, que es lo que nos permite la regresión, calcular el error. Esta adición de votos, que pueden tener el origen que sea, puede ir desde 6.2 a 9.2 millones de votos, muchísimo. A AMLO, por su caída, parece faltar de alguna manera alrededor de 20% de votos que desaparecieron, no están ahí. Bueno, hago la diferencia de los votos totales: presidente, senador, presidente, diputado y senador, y cualquier diferencia que encuentre, yo digo, ahí hay una huella de una alteración en la votación en la casilla. Si estoy analizando el FRED, pues lo más probable es que el fraude haya sido cometido en la casilla, o bien en el sistema de cómputo. Pero cuando yo analizo esas diferencias en los cómputos, entonces yo me digo, no, ya no es en la casilla, ya pasó. Ahora, es muy probable que esté más presente en el sistema de cómputo. Y más allá. Yo estoy proponiendo entonces usar la teoría estadística de errores en las actas de escrutinio y cómputo como un mecanismo, como ese bagaje teórico que nos va a decir de manera efectiva dónde hay o no hay una anomalía, pero ya con una teoría establecida. La conducta estadística de muchos de los errores aritméticos en los rubros de las actas de escrutinio y cómputo no corresponden a un proceso aleatorio. Son errores sistemáticos, y ahora investigar el dolo o no de esos errores sistemáticos pues le corresponde al IFE, a la FEPADE y al tribunal, no a nosotros. ¿Sí? ¿Y qué me he dado cuenta que está pasando? En el PREP, lo que capturaban la cantidad con letra, no con número. Pero si muchas de las actas para López Obrador, por ejemplo, tenían 250 votos y le ponían 50 con letra. Se capturaba en la base de datos del PREP como 50 y era válido. Y no se corregía en el cómputo distrital porque las actas tenían que cuadrar. Si las actas cuadran para todos los representantes del partido y para los que tienen en su poder los consejos distritales, no hay facultad jurídica para hacer el recuento. Pero el error persistía en la base de datos. Bueno, ahí está el nombre
del trabajo que me toca presentar. Estos son estudios de García Bojorquez, Jorge González y nuestro amigo Jorge López, que ha hecho una labor muy interesante. Son 950 casillas y son 600,000 votos los que están de por medio. Bueno, esa, siendo una muestra respetable en lo que estaría representando un resultado en donde por lo menos Andrés López Obrador hubiera obtenido por lo menos, si vamos casilla por casilla, 39.89% de la votación, y Peña Nieto no hubiera rebasado el 29.12. Yo me dedico a hacer programas para simular mecánica de fluidos, por ejemplo, para el flujo alrededor de un avión o un motor o sacar petróleo. Y son códigos muy complicados de cientos de miles de líneas. Y yo me imaginaba, bueno, si yo le doy un código mío a la UNAM para que revise si tiene errores, pues seguramente no va a encontrar errores porque no va a saber ni qué está ahí en el programa, ¿no? Entonces, los programas, incluso yo ya después de que compila y que lo estoy corriendo años, me tardo años en encontrar errores en el programa. Bueno, marqué solo las que son idénticas, ajá, porque hay unas que se parecen, ¿no? Hay unas que son muy parecidas, por ejemplo esta, está muy parecida, pero vean estos, son 3 escalones seguidos, 3 minutos seguidos que tienen el mismo resultado. Dicen, bueno, es que de vez en cuando vas a encontrar un escalón que se parezca a otro, ¿cierto? ¿No? Podrían cruzarse y se pueden parecer, pero encontrar 3 seguidos ya es muy poco probable, ¿no? Y así más. Bueno, toda esta zona, ya agárrenla completa, toda esta zona, son idénticas las dos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Pues aquí está sucediendo que esto no lo puede hacer la gente. Ajá. Esto o lo hace un programa de cómputo después o antes, porque yo no me cierro la posibilidad de que ellos calculen la elección antes y vean dónde tienen que meter qué para que llegue en el orden que quieren. O sea, porque aquí hay 2 posibilidades: o hay un programa que está ordenando los datos, o hay un programa que le dice al PRI dónde luchar por cuántos votos, ¿no? Y cuánta gente llevar y cuántos votos meter. Probablemente sean las 2 cosas. La verdad, el esfuerzo de organizar esto tuvo mucho que ver con Emiliano, que siempre está sentado ahí atrás, con Raimond, con varios, y otros, Víctor, varios, le echamos ganas. La idea es, como todo, contribuir. Creo que ha habido muchas opiniones, ha sido muy diverso los enfoques, los puntos de vista, la forma de atacar el problema han sido muy diversos, y en ese sentido pues consideramos que ha sido muy, muy enriquecedor para el proceso en el que todos estamos interesados, ¿no? Pues les damos muchísimas las gracias por haber venido a todos.